Bien, a ver, para este ejercicio, ya, aquí lo que me están preguntando es lo siguiente. Vamos a primero entender el ejercicio para poder resolverlo, ¿ya? Bien, tengo un circuito con una fuente AC, ahí está su valor. Hay una resistencia que no se conoce su valor. Hay una bobina y una capacitancia que sí se conoce su valor, ¿no? Entonces, me están preguntando por eso, ¿ya? ¿Qué más? Eh, Lógicamente, por este circuito que está en serie, bueno, con estos elementos en serie va a circular una corriente, ¿no? Que no me dan de datos, pero me están dando de datos la frecuencia angular en radianes por segundo, es 400. Y me están dando de datos también que hay un ángulo que está en adelante con respecto, bueno, a la corriente, con respecto a la tensión, ¿no? El factor corriente con respecto a la tensión está en adelanto, eso es lo que me dice, sí, un 63,4 grados, ¿no? Entonces, esos son los datos que tengo. Ya, entonces vamos a trabajar con eso. Primero voy a escribir por acá lo que sería la impedancia equivalente. Ya, la impedancia equivalente. ¿A qué sería igual la impedancia equivalente? Sería igual a un R, podría ser un más J, vamos a ponerlo así, más J veces una reactancia inductiva. O también podría ser, no hay doble opción, ¿no? Por el momento, ¿no? Ahorita vamos a descartar una. O también podría ser un R menos una inductancia capacitiva. ¿Ya? Ahora, ¿con cuál de los dos me voy a quedar? ¿Con la reactancia inductiva o con la reactancia capacitiva, ¿no? Como impedancia equivalente para este circuito que está por acá. Para eso yo tengo que ver lo que me están diciendo por acá. Me dice que la corriente está adelantada 63,4 grados respecto a la tensión. Y eso ya sabemos, ¿no? Que la corriente respecto de la tensión va a formar un ángulo. Cuando la corriente está en adelanto, el circuito tiene un comportamiento y cuando está en atraso tiene un comportamiento, ¿no? Recuerden que cuando la corriente está en atraso, el circuito tiene un comportamiento inductivo, ¿ya? Es decir, si la corriente estuviese en atraso respecto a la tensión, sería este caso, ¿no? La impedancia tendría que ser una impedancia con un componente XL, ¿no? Una reactancia inductiva. Pero si la corriente está en adelanto, ojo, acá en el primer caso es cuando está en atraso, ¿no? Si la corriente está en atraso respecto a la tensión, es una componente de una reactancia inductiva, pero si la corriente está en adelanto con respecto a la tensión, es este segundo caso, ¿ya? La reactancia debe ser capacitiva, la que acompaña acá, ¿correcto? Entonces, viendo ese caso, yo elimino esto de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque la corriente está en adelanto, entonces mi impedancia equivalente tiene que tener una componente R y una componente XC, ¿no? Una reactancia capacitiva. ¿Ya? Bien. ¿Hasta ahí está todo claro? Yo creo que sí. Bien. A ver, entonces esa reactancia, vamos a decir por acá, esa reactancia capacitiva, ¿cómo es que lo calculo? Eso se calcula de la siguiente manera. Sería multiplicar la frecuencia angular por el valor de la inductancia, vamos a llamarle 1 acá. A ver, acá sería, vamos a llamarle también omega 1. Sale un subíndice, ¿ya? Y debería de restar 1 entre el mismo omega multiplicado por una capacitancia, que voy a llamar C1. Entonces, es así como yo voy a calcular la reactancia capacitiva. Entonces, esto lo voy a poner por acá y voy a ir definiendo los valores, ¿ya? Porque estos valores son datos. Por ejemplo, omega 1 vale 400 radianes por segundo, ¿ya? Ahí está. ¿Qué más? La inductancia. La inductancia L1 también es dato.
Me están diciendo que vale, ¿dónde está? Acá está, 25 milihenrios, ¿no? 25 milihenrios. Ahí está. La capacitancia C1 también es dato. ¿Cuánto es eso? La capacitancia C1 es 50 microfarads. O sea, que coloco 50 y me voy por acá a ver en los símbolos y busco el prefijo micro que está, faradios. Listo. Entonces todo eso es dato. Entonces vamos a acomodar esto acá abajo, ¿ya? Y esto lo voy a subir para tener un orden. Ya está. Entonces, como tengo todos esos datos, simplemente sería cuestión de reemplazar acá, ¿no? Y obtendría cuánto vale mi reactancia capacitiva. A ver, vamos a ver cuánto es el valor. Saldría menos 40 ohmios. ¿Ya? Bien, ahí está bien, negativo. ¿Ya? Entonces, entonces, vamos a colocarlo por acá. Tendría de que mi impedancia sería un R menos, y acá sería 40, ¿no? Si no considero unidades, sería así, ¿no? 40. Ya solamente con números. Acuérdense que todo esto tiene que estar en ohmios, ¿no? Vamos a ponerlo así. A ver, vamos a poner, y acá sería ohmios. Listo. Yo creo que de aquí ya puede ser el valor de R. ¿Por qué? Porque me están diciendo que el ángulo que forma la tensión con la corriente es 63.4 grados. Pero ese ángulo también debe ser igual. O sea, ese ángulo debe cumplir esta condición. Tangente de ese ángulo, 63.4 grados. ¿A qué debe ser igual? Debe ser igual a dividir 40 entre R. Así, 40 entre R. ¿De dónde? De dónde el R debería ser igual a 40 entre tangente de 63.4. Así. Entonces con eso, pues hay que darle las unidades, ¿no? Todo eso debe estar en ohmios, ¿no? Vamos a ponerle acá ohmios, ¿ya? ¿Está? Con eso, la resistencia ya debe salir. Vamos a ver cuánto sale. Sale 20.031 ohmios. Entonces, eso ya es una respuesta. O esa respuesta creo que me están preguntando. Vamos a ver ya. A ver, vamos a ver por acá. Esa ya la resistencia R y la caída de tensión en cada elemento del circuito. Ya. Bien, hemos hallado una parte de la respuesta, ¿no? Hemos hallado la resistencia R. Entonces ya tenemos todos los elementos. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa me falta para hallar la caída de tensión en cada uno de los elementos? Me faltaría la corriente. Yo tengo la corriente y yo la caída de tensión en cada uno de los elementos. Entonces vamos a hacer eso. A ver, vamos a hallar la corriente. Primero vamos a definir la... A ver, vamos a definir esto de acá. Voy a copiarlo por acá. El Z equivalente sería R menos J40. ¿Ya? Es decir, el Z va a ser igual, voy a ponerlo por acá, va a ser igual, a ver qué pasó acá, pum, pum, allá acá faltaban las unidades, ohmios, vamos a poner ya, ohmios, ahora sí, listo. Entonces el Z equivalente tiene este valor, tengo el Z y tengo la tensión que es 120 con ángulo de 0, entonces vamos a poner la tensión también por acá ya, a ver, vamos a llamarle B1, es igual a 120 ángulo de 0, 120 ángulo de 0 grados. Todo esto en voltios, ¿ya? Así. Entonces B1 también tiene su valor, que es esto, ¿ya? Vamos a ponerlo en su forma polar para que no se pierda la idea. Así. Entonces tengo Z y tengo tensión, puedo calcular la corriente. Entonces vamos a hacer eso, ¿ya? La corriente
la intensidad de corriente, voy a llamar I1, ¿a qué es igual? Es igual a la tensión dividida entre el Z equivalente. Entonces con eso ya tengo ya la corriente y me sale este valor. ¿Ya? Vamos a copiarlo para ponerlo en su forma polar. Que, ajá, este está en su forma binómica, este está en su forma polar. Entonces ya tengo la corriente que circula por todo este circuito. Entonces puedo calcular la que hay tensión en cada uno de los elementos. ¿Cómo hago eso? Multiplicándonos I por R, I por esto, I por esto, ¿no? Entonces vamos a empezar a hacer eso. Ya que está todo en los datos, digo, ¿no? A ver, primero aquella tensión, lo voy a llamar aquella tensión de la resistencia. Aquí va a ser igual, a multiplicar I1 por la resistencia, ¿no? Y eso me da este valor. Ya, vamos a ponerlo ahí. Ahora ustedes dirán, no, no quiero verlo así en su forma atómica. Vamos a dejarlo en su forma polaridad, lo dejamos en su forma polar. Le vamos a copiar y le dejamos en su forma polar. Esta es la caída de tensión para la resistencia. Bien, entonces ya calcular la tensión de la resistencia, me voy para calcular la tensión en el inductor. ¿Ya? Bien, ley de Ohm. Acá tengo que colocar este valor de acá que me representa la reactancia inductiva. ¿Ya? Omega 1 por L1. Como valor complejo, ojo, por eso está acá con un J. Pero y obtengo este resultado de acá. Luego me voy para calcular la reactancia, no digo, la caída de tensión en el capacitor. Nuevamente, la corriente va acá y acá tiene aquí la reactancia capacitiva, pero como un número complejo, ¿no? Ahí está, menos un J sobre omega 1 por C1. Pero yo tengo estos valores de acá. La tensión en la resistencia tiene este valor, la tensión en el inductor tiene este valor, y la tensión en el capacitor tiene este valor. La caída de tensión. ¿Ya? Bien. Ahora vamos a hacer el diagrama fasorial. Teniendo estos valores en su forma polar, hacer el diagrama fasorial ya es sencillo. ¿Ya? Ahorita lo van a ver. ¿Ya? Bien, acá está el gráfico. A ver, vamos a explicar, ¿ya? Bien, primero, la tensión de la fuente lo voy a representar con esta flecha de color roja. ¿Ya? Origen de coordenadas 120 con ángulo de 0. ¿Ya? Ahí está. Esa es la tensión de la fuente. Ahora, cada elemento, resistencia, inductor y capacitor, tiene una caída de tensión que hemos calculado. Entonces empezamos graficando. La caída de tensión para la resistencia es 53.731 con ángulo de 63.4. Es decir, parto del origen y tengo que girar 63.4 grados. Acomodar el módulo a 53.731. Entonces, más o menos debe ser por acá. Entonces, esta es la caída de tensión como fasor, ¿no? Su representación fasorial en el plano complejo para la caída de tensión de la resistencia, es decir, este valor que hemos calculado. Ahora la caída de tensión en el inductor, nuevamente. Para fijarlo, una continuación de otro y se vea el polígono cerrado, voy a partir de acá de la flecha del fasor de tensión, de caída de tensión de la resistencia, y me guío, ¿no? Ángulo de 153 grados, acá es 0, 90, 153 grados sería para acá. Escalo el módulo a 26.82, sería hasta acá. Entonces, este sería el fasor, ¿ya? Que me representa la caída de tensión en el inductor. Un detalle acá que tienen que notar y tienen que ya saber es de que estos dos fasores van a formar 90 grados, ¿ya? Seguimos. Ahora para la capacitancia.
me ubico en la flecha de la caída del factor que presenta la caída de tensión en el inductor y de ahí parto, ¿no? Tengo que ubicar 126.6 grados. Entonces, origen de coordenadas paralelo al eje X, 0, ángulo de menos 26 grados sería por acá, y escalo a 134.23 el módulo. Acá lo que se tiene que cumplir es de que esta flecha de azul tiene que cerrar el polígono, ¿no? Es decir, tiene que terminar acá en la flecha de color rojo, ¿ya? Ahí tiene que terminar. Entonces, su representación facial sería así, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la condición o la característica de un circuito serio? Su característica principal es la siguiente. El factor que me va a representar la tensión de la fuente, es decir, 120, ángulo de 0 grados, ¿ya? Debe comenzar y debe terminar en el mismo recorrido que va a ser el camino de las flechas azules, que me representa la caída de tensión de cada uno de los elementos, ¿ya? Es decir, la caída de tensión de la resistencia, la caída de tensión del inductor y la caída de tensión del capacitor, colocado como flechas o colocado como factores uno a continuación de otro, tienen que cerrar el polígono y terminar en la flecha del fasor que me representa la tensión de la fuente. ¿Ya? Esa es la característica principal para ese tipo de circuitos. Y esto es lo que tienen que ya ir viendo y ir conociendo y tienen que ir aprendiendo. Siempre se va a cumplir por un circuito cuyos elementos están en serie, ¿no? La caída de tensión de cada uno de esos elementos en serie tienen que completar, ¿no? Lo que es el camino de este otro factor que me representa la caída de tensión o que me representa la tensión de la fuente, ¿no? De esa manera. Bien, con esa explicación estaríamos terminando la solución de este ejercicio.